Mientras busque el texto bíblico de esta mañana, se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 1 al 10. Juan, capítulo 15, versos 1 al 10. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Padre, te damos gracias esta mañana, tú nos das este gran privilegio de acceder a tu palabra. Te pedimos, Señor, que puedas hablarnos de manera clara y que cada uno de nosotros, al oír tu palabra, sea responsable de ella, Señor, y que seamos también edificados, desafiados, Señor, como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me da justo el reflejo en la pantalla. Me parecía que estaba muy atrás. Ahora sí. Se dice que en cierta ocasión, la esposa del insigne misionero Adoniram Judson, con la intención de distraerle y animarle un poco, le leyó algunas crónicas publicadas en los periódicos acerca de su obra misionera en Burma. Pero aunque el hecho con buena intención por parte de su esposa, el resultado fue contraproducente, puesto que Judson se sintió molesto y dijo: no quiero ser como los apóstoles, no quiero ser como Pablo, ni Apolos, ni como Cefas, ni como cualquier otro ser humano. Solo tenemos un ejemplo supremo, en aquel que fue tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó. Solo a él deseo imitar y seguir en todo. Solo a él quiero asemejarme, practicar sus enseñanzas, beber de su espíritu, andar en sus sendas y conocer mis fortalezas y debilidades únicamente de su boca. Eso dijo este gran hombre de Dios que murió precisamente ahí en ese contexto siendo misionero. La figura del viñedo, de la vid, no es nueva en la Biblia. De hecho, es una figura que también se utiliza en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros retrocedemos al profeta Isaías, capítulo 5, versos 1 al 7, leemos lo siguiente: Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina, la cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Esperaba que produjera buenas uvas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada. Y crecerán zarzas y espinos.
También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Ahí está muy definido, ¿no? ¿A quién se refería el profeta? A Israel. Y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre, justicia, pero hubo clamor. Por lo tanto, cuando los discípulos del Señor, judíos todos, ¿no?, escucharon esta enseñanza, lo primero que evocó en su mente fue precisamente esta figura. ¿Quién era la vid? Bueno, el pueblo de Israel en su conjunto. Pero ¿quién va a ser ahora la vid que va a cumplir todas las expectativas de Dios el Padre? Jesucristo. Jesucristo. El nombre de esta predicación es el distintivo de un discípulo. El distintivo de un discípulo. La única forma, iglesia, de que nosotros lleguemos a ser o seamos verdaderos discípulos es permaneciendo en Él, es decir, en Jesucristo. Permanecemos cuando le obedecemos. Y cuando le obedecemos es que nosotros damos mucho fruto. Amén. El primer punto de esta predicación, entre los versículos 1 y 3, es el funcionamiento de la vid. El Señor da ciertas características de esta alegoría, dicen algunos, metáfora, y nombra los elementos, los define de manera muy clara. Sabemos que el Señor ha acostumbrado a utilizar ejemplos de la vida cotidiana de las personas para mostrar ¿qué? Verdades espirituales. Pero como dijimos anteriormente, en la mente instruida de estos discípulos, que si bien no eran grandes hombres de la ley, pero sí los judíos tenían siempre una formación básica respecto de la Escritura, lo que evocó fue esa figura de la viña del Antiguo Testamento. Y el contexto en el cual ellos reciben esta exhortación del Señor, esta metáfora, es un contexto de incertidumbre. El Señor había anunciado ya su muerte, les había anticipado el padecimiento. En Juan capítulo 12, verso 27, el Señor había dicho: ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto ha llegado esta hora, haciendo alusión a que su muerte estaba cercana. Los discípulos, iglesia, cuando oyen de la muerte, y a pesar de que el Señor anunció también su resurrección, estaban turbados, estaban angustiados, había en ellos un conflicto respecto de saber que el Señor iba a ser muerto. En Juan capítulo 14, versos 1 y 2, el Señor les dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. O como traduce la NBI, no se angustien. Si bien la hora del Señor estaba por llegar, Él brinda ciertas garantías a sus discípulos. En el verso 2 dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar lugar para ustedes. Podemos percibir a través de estos versículos la interna de los discípulos, de los apóstoles, que en este contexto ellos estaban en el aposento alto escuchando al Señor. Finalmente, iglesia, son las situaciones difíciles las que ponen a prueba nuestra fe. Son las dificultades las que ponen de manifiesto, y me corrijo, nuestra frágil fe. Haremos bien en recordar esto, entonces. Estamos siendo parte de un plan más grande que nosotros mismos, más grande que nuestras dificultades, más grande que nuestras pruebas. Ese plan tiene una consumación final. Amén. Donde Cristo va a reinar eternamente y los que confían y han puesto su confianza y creen en Él van a estar junto con Él. Volvemos entonces a la metáfora de la vid, que es Cristo, del cual dice la Escritura: somos sarmientos. Pero la vid, el verso 1 dice, tiene un responsable, el viñador. ¿Quién es ese viñador? Dios. Aquí también se refleja esta relación eterna e íntima entre Dios Padre y Dios Hijo, y cómo el Hijo voluntariamente se sujeta a la voluntad del Padre. Respecto a nosotros, y antes de abordar el versículo 2, un comentarista dice: el simbolismo de la vid y los pámpanos es similar al de la cabeza y el cuerpo, que hace Pablo a los Corintios, ¿no?
tenemos una relación personal y viva con Jesucristo y le pertenecemos. Yo no soy tan agrícola y entonces busqué algunos bosquejos de lo que era la vid, de lo que eran los sarmientos. En internet hay un montón. Pero claramente la vid es, digamos, la planta de la viña y los sarmientos son aquellos brotes verdes que comienzan a salir. Esa es la figura evocada por el Señor Jesucristo. El versículo 2 dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Ahí usted tiene el primer escenario, ¿sí? El sarmiento que no va a producir va a ser quitado. En cambio, y todo el que da fruto, lo poda, ¿para qué? Para que dé más fruto. El primer sarmiento aquí mencionado es la persona que tiene una apariencia externa de unión a Cristo, pero no da fruto. ¿Qué pasa con esta? Dice el texto claramente, es quitado, es cortado. ¿Quiénes son los cortados? De hecho, en el contexto aquí particular hubo un personaje que fue cortado de la comunión de los 12 discípulos. Sabemos quién es, ¿no? Judas. Judas, por lo tanto hay una alusión directa a este que ya se había ido de la compañía de los 12 para hacer lo que sabemos que hizo. Pero incluso si vamos más atrás, vemos que hubo antes discípulos, esto es llamativo, en Juan 6:6, discípulos que se apartaron. ¿Sí? Uno suele hablar de la palabra discípulo como directamente un verdadero cristiano, pero aquí habían discípulos, gente que seguía al Señor, pero se apartaron. En Juan 66 leemos, 66, perdón, dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con él. ¿Qué había dicho el Señor? Que tenían que comer su carne, beber su sangre. Entonces ellos lo interpretaron como algo literal. Dijeron, no cabe en nuestra cabeza lo que está enseñando ahora Jesús, nos vamos. También son cortados aquellos que no soportan la enseñanza. En nuestra actualidad, ¿quiénes son los cortados? ¿Quiénes son los que son sacados de esta vid que es Jesucristo? Que solo tienen un apego superficial, no tienen una transformación constante al carácter de Cristo. Esos son cortados, iglesia. El Señor mismo se encarga de ello. Luego, el otro sarmiento, en la segunda parte del versículo, es el que da fruto. Este es trabajado, es podado por el Padre. Dice Warren Wiersbe, mientras más pronto como creyentes descubramos que no somos sino pámpanos o ramas, mejor nos relacionaremos con el Señor. Porque nos daremos cuenta de nuestras debilidades y confesaremos nuestra necesidad de su fuerza. Tenemos que caer en cuenta de que no somos más que sarmientos en la vid. Porque cada vez que nos sintamos como algo superior, nos vamos a estar independizando de lo único capaz de mantenernos con vida espiritual. ¿Qué sarmiento eres, hermano, hermana? ¿Cómo saberlo? El texto lo adelanta, pero hay un texto muy representativo en Mateo capítulo 7, versos 16 al 21. Por sus frutos, ¿qué? Los conocerán. No por sus palabras, no por su puesta en escena, no por algo superficial, sino que por sus frutos. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Desprendemos de este texto y del versículo 21 en particular que no es solo una cuestión de palabras, no es solo una manifestación externa. De hecho, la expresión Señor, Señor reflejaba intimidad, alguien cercano, sino más bien es una cuestión de carácter.
un carácter que se está transformando a la imagen del Señor Jesucristo. Un carácter, como dice al final del verso 21, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El segundo tipo de sarmiento es este tipo, el que da fruto. Entonces este que da fruto está destinado por Dios a ser podado. Eso es interesante, ¿no? Dios es quien hace este trabajo de poda en los creyentes, en los discípulos. Una persona que se dedica a esto de la vinocultura, se llama, ¿no? De los viñas, digamos. Dice Robin Murto, una viñadora de Hamilton Country, Oregon, Estados Unidos, fue citado expresando lo siguiente: podar es el trabajo más importante que uno puede realizar en un viñedo. Lo que oportunamente termina en una botella de vino comienza justo aquí. Es decir, la poda es elemental. Y yo pensaba en esto: gloria al Señor que la poda está en manos de alguien que sabe hacerla. Porque si dependiéramos de nosotros, quedaríamos todos cortados y sin fruto. Pero el viñador es Dios. Damos gracias al Señor por ello. El viñador poda, trabaja los sarmientos con el propósito de que sean más fructíferos, saca los pámpanos estériles, poda a los pámpanos para que den más fruto. Podar también puede ser entendido como limpiar, como purificar. Un comentarista dice: así como la poda es absolutamente crítica para cultivar uvas, también lo es en el desarrollo de la madurez y la fructificación espiritual. Y aunque la poda en la vida de los creyentes es productiva, escuche bien, es un proceso doloroso. Los líderes cristianos más productivos y fructíferos son aquellos a quienes Dios ha podado. La poda de Dios se lleva delante de formas distintas y suele ser por medio de experiencias de humillación, pero siempre tiene la intención de preparar al discípulo para un ministerio más fructífero y que dé más gloria a Dios. ¿Está preparado entonces para ser podado? ¿O está siendo podado hoy día por el Señor? Es un proceso muchas veces duro, pero que el Señor está haciendo en pos de su gloria y para nuestro beneficio. ¿Cómo se lleva adelante esta poda? A veces simplemente en confrontación con lo que la Escritura nos dice. Somos confrontados de pecado, somos convencidos de pecado a través de la Escritura. La palabra entonces nos limpia. Y a veces también el Señor debe castigarnos. Esta es una enseñanza muy poco difundida en el contexto cristiano, pero es una enseñanza que está ahí en el libro a los Hebreos, capítulo 12, del 1 al 11. Usted lo puede leer, porque aquel a quien Dios nos disciplina lo ama y le considera entonces un bastardo, no un hijo. Entonces cuando Dios nos castiga, nos disciplina, es porque somos sus hijos. Así se lo transmitimos nosotros a nuestra hija Grace, cuando ella ya ha sobrepasado los límites de paciencia permitidos. Lo transmitimos de esa forma: hija, esto es una muestra de amor. Y así lo entiende ella. Así como nosotros, padres imperfectos, lo hacemos con nuestros hijos. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más Dios con nosotros? Dios te disciplina porque Dios te ama. Así que démosle la bienvenida a las podas del Señor, porque el Señor no poda a todos. El Señor poda a aquellos que van a dar más fruto, aquellos que son verdaderamente sus discípulos. De hecho, en el verso 3 se identifica quiénes son estos discípulos, estos que están siendo podados. Dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Aquí, ¿quiénes estaban? Los 11 discípulos, porque como dije antes, Judas ya se había marchado. Eso está en Juan capítulo 13:30. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. En ese sentido, este grupo de 12 había sido limpiado. El traidor, quien iba a entregar al Señor, había salido de la intimidad del grupo. En ese sentido había sido limpiado, pero también el Señor dice: han sido limpios por mi palabra. Es decir, todo ese proceso de discipulado de Cristo con sus discípulos había sido un proceso de limpieza. Están limpios. Es muy similar a la palabra que se utiliza anteriormente para poda.
habían sido limpios, habían sido podados por la palabra que el Señor les había hablado, por lo que Él les había enseñado. Para nosotros también esta limpieza ocurre ciertamente por la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor es expuesta, entonces nosotros somos confrontados y el Señor nos está limpiando toda vez que recibimos la palabra como lo que es, no como una sugerencia, sino como palabra de Dios para nosotros. Y buscamos intencionalmente ponerla por obra. El punto número 2, yo le coloqué: el verdadero discípulo permanece en Cristo, entre los versículos 4 al 7. Aquí está esta oración, ¿no?, que dice: permanezcan en mí. Aquí, al menos entre los versos 4 y 7, esta frase aparece 5 veces. Y la reiteración no es un accidente, es algo intencional por parte de la palabra del Señor, por parte del Señor mismo. Los discípulos tenían que entender y más bien vivir de esta manera, permaneciendo en Cristo. Permaneciendo en Cristo. Permanecer es mantener un contacto vital con la vid, la fuente de vida. Creer es la conexión que une a la vid con los pámpanos. La falta de fruto indica que uno no está permaneciendo, es decir, no está creyendo en Cristo, dice un autor. Iglesia, si nosotros solo estamos con Cristo bajo las condiciones favorables, la noticia es que no estamos permaneciendo. Estamos más bien convenientemente relacionados con Él cuando las cosas van bien. La permanencia es de carácter incondicional y a todo evento y en cualquier situación. En el caso de los discípulos, decíamos, ¿no?, la incertidumbre que les había generado el perder a su maestro. Pero lo más importante esta mañana, en nuestro caso particular, debemos nosotros permanecer en medio de nuestros conflictos, en medio de aquello que nos lleva a la duda. Entonces la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse esta mañana: ¿qué es lo que nos lleva a dudar? ¿Cuáles son esas situaciones desfavorables que muchas veces nos empujan precisamente a no permanecer, sino que muchas veces a abandonar? Si estás unido a Cristo, si estás unido a la vid, tienes vida de Dios corriendo dentro de ti, podríamos decir. Por lo tanto, puedes permanecer, aunque sea difícil, aunque sea cuesta arriba, aunque sea un gran desafío, puedes permanecer, porque no se basa en tus fuerzas, sino que se basa en lo que Dios está haciendo contigo. La verdad es que cuando la situación está en equilibrio, cuando todo está bien, ni siquiera necesitamos permanecer. Solo estamos. Si todo está en orden, solo estamos. No estamos siendo desafiados en ningún sentido. Pero cuando la situación es compleja, es difícil, cuando hay dificultades económicas, matrimoniales, familiares, enfermedades, etc., entonces ese es el momento preciso en el cual nosotros debemos permanecer junto al Señor. Esta permanencia es en 2 direcciones. Verso 4 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Se da cuenta? Permanezcan en mí y yo en ustedes. Esto el Señor, decíamos en los primeros versículos que el Señor es la vid, que Dios Padre es el viñador, el dueño de la viña. Pero aquí hay una orden directa para los discípulos: permanezcan en mí. ¿Qué tienes que hacer tú, iglesia? Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. El texto continúa: como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Hasta aquí no lo había dicho, nosotros lo anticipamos, ¿no? Nosotros somos los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. En el verso 4 está este sarmiento desgajado, ¿no? Como sarmiento no puede dar fruto en sí mismo porque no permanece en la vid. Está destinado a morir. La única posibilidad de dar fruto es permaneciendo en el Señor. Y una vez más el Señor aquí vuelve a repetir esta idea. Dice: yo soy la vid. Identifica a los sarmientos, los discípulos que le estaban oyendo en ese momento y los discípulos que ahora también están oyendo esta mañana acá. Usted, o más bien ustedes, son los sarmientos. Y es solo una relación de íntima dependencia con el Señor es que nosotros vamos a dar fruto.
Es interesante lo que dice Warren Wiersbe, dice, una máquina puede producir resultados y lo mismo un robot, pero se requiere de un organismo vivo para producir fruto. Producir fruto exige tiempo y cultivo. Una buena cosecha no surge de la noche a la mañana. Qué gran lección. Qué gran lección hoy día, que si yo quiero algo, me meto al computador y me llega el delivery, me llega en 24 horas o incluso en el día que lo pedí. Estamos en la generación donde todo es instantáneo, donde todo es ya. Pero cultivar un carácter que cargue mucho fruto es un proceso de larga duración. De hecho, me atrevo a decir que es el proceso que te va a tomar toda tu vida. Si Dios te da 60 años de vida como creyente, 60 años de vida vas a estar siendo podado por el Señor, trabajando, Él va a estar trabajando en ti, vas a estar viviendo dificultades que te van a enseñar, vas a estar viviendo situaciones difíciles, la palabra te va a confrontar una y otra vez, vas a tropezar, te vas a levantar, pero va a ser constante. Si Dios te da 80, lo mismo, si Dios te da 100, hasta que no haya un aliento en ti, Dios te va a seguir trabajando. Porque el proceso es largo. No hay cristianos de microondas. El proceso es largo y nosotros debemos tener paciencia, debemos depender, debemos arraigarnos al Señor, debemos obedecerle. ¿Y sabes quién determina el crecimiento o el alcance? Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo Pablo a los Corintios? Bueno, yo sembré, ¿cierto? Apolos hizo otra cosa, Pedro, Cefas otra cosa, pero ¿quién da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios, iglesia. ¿A qué nos toca a nosotros? Hacer lo que tenemos que hacer. Hacer lo que tenemos que hacer. En independencia de Cristo, desarraigados de Él, como esos sarmientos que están desgajados y que van a ser quitados, nuestras obras no tienen ningún valor, dice el texto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ciertamente el hombre puede hacer muchas cosas, pero solo unido a Cristo puede ser un fruto que glorifica a Dios. El verso 6 dice, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Quienes no estaban en real unión con Cristo tienen un final amargo, un final triste, el final que se describe precisamente en este versículo. Si la rama no produce frutos, entonces solo es útil para una cosa, para ser quemada, para ir al fuego. Otra vez nos acordamos de Judas, porque él es quien terminó de este modo. En Juan capítulo 13, verso 2, y dice, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, ya estaba en el corazón. Judas había abierto ese espacio para que Satanás hiciera lo que él pensaba que iba a hacer, acabar con la obra de Cristo, pero no fue así. Juan 17, 11 al 12 dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. ¿A quiénes? A los 12. El nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Amén. Para que la Escritura se cumpliera. Siempre hago este paréntesis aquí. Soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. ¿Fue culpable Judas de entregar a Jesucristo? Absolutamente. ¿Cumplió así los propósitos eternos de Dios Trino? Absolutamente. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, para nosotros es difícil, pero ahí está en la Escritura. Mateo 27, verso 3 al 5, dice, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Judas entonces es el ícono, el representante, el referente inmediato de estas palabras del Señor. Más ampliamente, un texto que nos ayuda a entender esto del fuego, ¿no?
en Mateo capítulo 13, verso 40 al 43. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán a su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Algunos piensan que hay ahí aniquilación. Las personas desaparecen. Algunas sectas creen eso. No veo aniquilación yo cuando dice allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Esto es serio. Esto es serio, iglesia. Eran sarmientos que estaban, pero que no eran. Eran personas o son personas que ocupan un asiento en la iglesia. Pueden cantar, predicar, pueden vociferar, pero todo aquello es externo. Similar a la experiencia de Judas. Judas estuvo con el Señor. Caminó con Él, vio los milagros con Él. Incluso pudo haber sido instrumento para hacer un milagro, porque fue enviado junto con los otros. Pero todo eso era externo. El destino final de estas personas que están en contextos, pero que no son verdaderos sarmientos, que van a ser quitados, el destino final es similar a aquel que rechazó activamente al Señor. Un agnóstico o un ateo. Van a tener el mismo destino eterno. Verso 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Aquí hay un texto que también a veces se malinterpreta, ¿no? No, si la palabra dice, mira, ahí dice, pidan lo que quieran y les será hecho. Ahí está. Pero se salta la primera parte, ¿no? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Quien está permaneciendo en Cristo le conoce. Amén. El que permanece conoce al Señor, conoce su voluntad y en consecuencia se conforma a dicha voluntad. Así las palabras del Señor permanecen en ellos. No es como que tengan permanencia intelectual, sino que permanecen cuando esas personas viven conforme a esas palabras. Entonces, cuando viven conforme a esas palabras, ¿qué va a pasar con su oración? Su oración va a seguir la misma ruta, va a ser una oración que se conforma a la voluntad del Señor. En consecuencia, todo lo que pida será hecho. Todo lo que pida será hecho. Eso dice la Escritura. Pero nosotros queremos la segunda parte del texto y no la primera parte del texto. Recordaba esta historia que sale en el libro de Hechos, capítulo 12, versos 1 al 11. Es interesante porque es una ilustración de esto que el Señor está mencionando acá. Dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Ese hecho es importante porque era el mismo destino que le esperaba a Pedro. Seguimos en el texto. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. ¿Con qué propósito? Claramente le quería matar. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así Pedro era custodiado en la cárcel, y esta es la parte que yo quiero enfatizar, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Había una iglesia orando por Pedro cuando fue encarcelado, y fue el medio que Dios utilizó para que Pedro fuese liberado, porque esta iglesia estaba orando en conformidad a la voluntad de Dios. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo, y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era verdad, sino que creía que era una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel
y me ha rescatado de la mano de Herodes y todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. ¿Se da cuenta? Cuando una iglesia, cuando nosotros oramos en la dirección correcta, en una dirección bajo la voluntad del Señor, Dios nos va a responder. Dios contempla entonces nuestra oración, amén, para que sus propósitos se cumplan. Porque oramos en conformidad a su voluntad revelada. La oración que se conforma a la voluntad de Dios viene también a ser un fruto o mucho fruto en nuestras vidas. Cuando oramos no conforme a mis deseos, sino cuando oramos conforme a los deseos del Señor. El tercer punto y último de esta predicación, quiero complementar o completar el título de la predicación, que era un distintivo del discípulo, y aquí lo completo, un distintivo del discípulo, mucho fruto. Dice verso 8, en esto he glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. El verso 8 es aún más claro, ¿no? Dios es glorificado cuando nosotros manifestamos ¿qué? Mucho fruto. Es decir, y esto es importante, el mucho fruto, iglesia, no es exclusividad de una estirpe especial de cristianos. Porque dice el texto al final, y así prueben que son mis discípulos. El mucho fruto es prueba directa que somos discípulos del Señor. ¿Es usted cristiano? ¿Es usted discípulo del Señor? Bueno, el diseño de Dios es que usted dé mucho fruto. En la Biblia se mencionan distintas maneras en que podemos dar fruto espiritual. Por mencionar algunas, Romanos 1:13. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a verlos, pero hasta ahora me he visto impedido, y aquí viene esa parte, ¿no? A fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Ahí hay un fruto, ¿no? Podríamos decir un fruto en términos cuantitativos de la expresión del Evangelio en las personas. Hay un fruto al crecer en santidad y obediencia, en Romanos 6:22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto, ¿qué cosa? La santificación y como resultado la vida eterna. Es decir, la santificación es también un fruto que debemos intencionalmente seguir. Pablo también consideraba las ofrendas algo agradable delante del Señor. Estuvimos algunos meses allí en Filipenses. 4:18 dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Pablo dando ahí una connotación espiritual a algo que nosotros solemos no dársela, como es el asunto de las ofrendas. El más conocido tal vez para todos nosotros, el fruto del Espíritu, en Gálatas 5:20-22, está reflejando el carácter cristiano. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y finalmente, en Hebreos 13:5, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificios de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esa alabanza que brota de manera natural, por ejemplo, cuando nos congregamos, o esas alabanzas que tú elevas en tu casa, también son frutos agradables al Señor. El verso 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en amor. No vamos a poder vivir de esta manera, permaneciendo y dando fruto por una imposición externa. La única manera de nosotros permanecer en amor es a través de una relación de amor precisamente con el Señor. Y aquí hay algo grandioso en el texto, no sé si usted lo pudo notar. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Ahí tiene usted, si llegó algo triste esta mañana, esa es una buena noticia. Jesucristo te ama como el Padre le ama a Él. Es decir, con un amor perfecto, con un amor eterno. ¿Amén? Eso es una buena noticia para nosotros. El Señor nos ama con su amor perfecto y eterno. En la experiencia humana, siempre
el amor decepciona, ¿sí? No alcanza su máximo despliegue producto del pecado. Amamos, digo yo, de manera imperfecta. Por ello muchas veces nos sentimos decepcionados y eso lo evaluamos, lo diagnosticamos rápidamente, pero cuando nosotros decepcionamos a otros, eso no es tan rápido. Pero iglesia, en el amor de Cristo hacia su iglesia no hay decepción. Por lo tanto, vamos a disfrutar, vamos a agradecer el amor de Cristo cuando en el tránsito de esta vida. Y ahora no solo eso, sino que tenemos que responder a ese amor. Dice el texto, permanezcan en mi amor. Esa clase de amor es en la cual nosotros tenemos que permanecer. Y no puede haber mucho fruto y fruto permanente aparte de un amor hacia Dios. Como dije antes, no es por imposiciones, no es por reglas que tú vas a llegar a dar mucho fruto, sino arraigado en amor al Señor. La pregunta que viene, ¿no? ¿Cómo entonces se permanece en el amor al Señor? La responde de manera clara el verso 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Ahí está. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en amor es guardar. ¿Qué es guardar? Obedecer. Primera de Juan, capítulo 4, habla mucho el apóstol del amor. Solo voy a leer algunos versículos. Del 9 al 11 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y en el verso 11, amados, si Dios nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿Se da cuenta? La experiencia del amor del Padre hacia nosotros es una experiencia que nosotros debemos reflejar, pero no solo hacia Dios. Hay personas que dicen, no, yo me congrego yo solo, yo y Dios. Pero si se congrega Él solo, si Él es su propia iglesia, si Él se nutre espiritual, ¿dónde va a amar a otros? Me pregunto yo. Porque dice el texto también, nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y una de las cosas más difíciles respecto del amor es la paciencia. Es soportarnos. Cuando tú soportas a alguien, cuando tú sobrellevas las cargas de otro, le estás efectivamente amando. No estamos hablando del amor de traernos flores y chocolates, no, estamos hablando del amor de Cristo. Ese amor que se dio por completo. Y se dio por nosotros, iglesia. Por personas como tú y como yo. Verso 16, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor de Dios que tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, otra vez la permanencia, permanece en Dios y Dios permanece en él. ¿Cuántos están aquí en este versículo? ¿Cuántos le conocen? ¿Cuántos creen en el amor del Señor? Bueno, si tú crees, tienes que permanecer en el amor a Dios. Es muy similar a la expresión que utilizaba en nuestro pasaje base el Señor, ¿no? Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Esta frase es muy similar, la última. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Así el Señor había dicho antes, permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Permanecer. Y si permanecemos, es muestra que Dios está también en esa dirección, permaneciendo en nosotros. No sé si me explico. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Aquí no hay lugar ni espacio para jactarse. Si usted ama a Dios, ¿por qué es? Porque Él le amó primero. Juan es más práctico ahora. Y en el verso 20 nos dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Es interesante ese versículo, ¿no? Es interesante. Verso 21 dice, y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hay mucho fruto en amarnos
unos a los otros. Y en esa expresión de amor y todas las ramificaciones que tiene el amarnos los unos a los otros. Nuestro texto decía, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor entonces nos ha dado un ejemplo y su deseo es que guardemos, obedezcamos sus mandamientos, no por la presión externa de la religión, sino en una relación de amor con Él. De hecho, si lo hacemos por la presión externa de la religión, vamos a tener fecha de caducidad. Pero si lo hacemos en la relación de amor con Dios, lo vamos a hacer hasta el último día de nuestras vidas, hasta que estemos en presencia del Señor. Voy terminando, dice un comentarista, ¿por qué Jesús ofrece esta enseñanza a los 11, que eran verdaderos creyentes? ¿Recordamos a Judas? Había pasado 3 años como apóstol, viajando con Jesús, viendo sus milagros, oyendo sus palabras, pero al final Judas murió como un incrédulo. En la noche de su traición en contra de Jesús, abandonó el aposento alto donde estaban reunidos los discípulos. Las palabras de Juan, era de noche, reflejan la condición espiritual del corazón de uno que se había cortado a sí mismo de Jesús, la luz del mundo. Jesús expresó la analogía de la vid y los pámpanos, de modo que sus discípulos pudieran ser capaces de distinguir entre la fe verdadera y una mera profesión de fe y poder ministrar adecuadamente a los creyentes. Iglesia, el Señor examine esta mañana por su palabra lo profundo de nuestros corazones. Porque a los ojos de los hombres, el activismo, el vocabulario, puede lucir como sarmiento adherido a Cristo. Pero otra cosa es el carácter que nosotros demostramos 24/7. No estoy hablando de personas perfectas, porque tendríamos que salir todos de aquí. Pero estoy hablando de personas consistentes. Personas que cuando erramos, pedimos perdón. Cuando caemos, nos sacudimos el polvo, nos ponemos de pie y acudimos a la gracia del Señor para continuar. Pero ese es un ejercicio de 24/7, toda la vida. Por otro lado, si el sarmiento que tiene fruto, que espero sea donde estemos todos nosotros, o la mayoría de nosotros, prepárese para seguir siendo podado, limpiado durante todo el tránsito de su vida. Vendrán situaciones difíciles y también déle siempre espacio a la palabra del Señor para modelar su carácter. Y finalmente, siempre que tenga una perspectiva de que ya lo ha alcanzado, de que ya tiene cierto grado de madurez, de sabiduría, puede hacer esto, o puede decir esto: Dios está recién comenzando conmigo. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te ruego, Dios, que tú la hagas vida en nuestros corazones, que no sea solo información entregada, sino un alimento que tenga la capacidad de alimentarnos, bien digo, pero también de traernos una confrontación a cada persona que se encuentra aquí esta mañana. Te damos gracias y te adoramos. Te pedimos, Señor, que seamos de esos sarmientos en vínculo con la vid que es Cristo, y que el Padre siga podándonos, así sean complejos y difíciles los momentos. Siga haciendo tu obra en nosotros para que tu nombre sea glorificado, Señor, y tu nombre sea anunciado, Señor. Oramos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén.